Un pastor se ganó la confianza predicando la palabra de Dios, pero en las noches de silicio y vigilia en la iglesia abusaba de niños. ¿Qué tal? Yo soy Indira Navarro y esto es Enigmas, investigación periodística. Las supuestas denuncias de violación sexual en contra de menores y el presunto contagio de VIH-Sida del agresor y de algunas de sus víctimas estremeció a una iglesia de la comunidad de Higüey, en donde nunca imaginaron que su pastor era todo un depredador. Aquí hay gente que si no tuvieran agarrado de Dios, si yo no tuviera ahí envuelto, se hubiese soltado hace tiempo. Con sus carismáticas prédicas, el pastor Víctor Manuel Kerry despertaba el fervor. Y con alabanzas encantaba a los siervos de la iglesia pentecostal Antorcha de la Verdad. Un maestro del convencimiento. Está dotado de un don para convencer y malversar dentro de sus acciones malsanas. Es una persona que tú hablando con él, independientemente de la condición que tú vas a tener intelectual, él te puede convencer. Dios le bendiga enormemente en este día. Les habla su pastor Víctor Kerry. A través de las redes sociales compartía la palabra de Dios conjugando mensajes de motivación. Dios, aleluya, diseñó una joya preciosa, una piedra hermosa. Esa eres tú. Que nadie subestime tu valor. Que nadie aplaste lo que Dios ha dicho y ha decidido de ti. Sin más preámbulo, se despide su pastor y profeta Víctor Kerry. Shalom. Ese era su argumento principal, su base, su plataforma para el convencimiento y la confiabilidad para atraer a dichas personas que se convirtieron en su víctima. Pase por aquí y se van quedando en el altar. Vamos rápido, ¿verdad? Él te vendía una imagen que tú real y efectivamente, como tú lo veías predicando, era una persona confiable. Confiable. Totalmente. Le corresponde a mí el sobre del corazón. Pero el día menos esperado del púlpito pasó a la cárcel. La policía lo sorprendió con una orden de detención. Tranquilo, mírame. Víctor Manuel, ¿verdad? Sí, vamos. ¿Dónde? Los agentes trasladaron al reverendo esposado en la parte trasera de una camioneta, en medio de súplicas para que lo llevaran dentro del auto. Tranquilo. Llévame adentro, no, tranquilo, que no puedo. Llévate de mí. Óyeme, deseo ciertamente que lo graben, ciertamente, quiero que lo graben. No, tranquilo. Por favor. Entrame adentro, por favor. Y es que el autodenominado profeta de Dios sería el protagonista de un escándalo de pederastia. Tendrán que ver que te vas a chocar con la unción de Dios. Para tú operar de ese modo que él operaba, obviamente tú necesitas tener diferentes frentes de vida. Y como te he dicho, uno de los frentes que tenía era vender confiabilidad a los fines de atraer a su víctima. Una vez que le atraía a su víctima, pues la misma víctima entonces él la ponía en una condición que él era más que un padre para ella. Un misionero y un integrante de la banda musical de la congregación religiosa denunciaron al pastor Kerry por presunto abuso sexual cuando tenían 15 y 17 años respectivamente. Porque él tenía un ministerio donde acogía cierto tipo de niños y otros niños iban voluntarios. Los padres mandaban cualquier niño a la iglesia, pero él se aprovechaba de esos niños más vulnerables que realmente tenían esa condición. Y cuando él le veía cualquier adepto a esos niños, entonces se aprovechaba por él. El abogado Albert Severino es el representante legal de las dos víctimas de este caso. Donde está la iglesia, él tiene su casa abajo y la iglesia arriba. Y ahí amanecía con los niños, preferiblemente niños varones. Enigmas tuvo acceso al expediente. Uno de los jóvenes confesó a las autoridades que el pastor lo trataba como a un hijo. Dijo, se acercaba a mí con dulzura y astucia. Siempre me decía, hijo querido. Más que mi hijo. Él decía, yo solamente en este mundo no hay dos. Llegó a decirle, mira, si cae una bomba atómica, pues yo me muero por ti para salvarte a ti. Esa sí era que él se vendía.
Hubo un tiempo que vi que mi pastor empezó a acercarse a mí de una manera muy directa. El acercamiento fue en una vigilia. Yo lo vi normal porque se trataba de mi pastor. Si él tenía que aportarle a ese niño, a esos niños, ropa, cosas, lo que fueran, que no se necesitaran, él buscaba el talón de Aquiles de esos niños a los fines de ver cuál era su debilidad y crear las consecuencias de él venderse como el Salvador. No solamente como un profeta ni como un pastor protector, sino como alguien que él lo venía a salvar. La iglesia Antorcha de la Verdad, ubicada en el sector Villa Cerro de Higüey, habría sido el lugar en donde se cometieron la mayoría de los abusos durante las noches de vigilia y cilicios que organizaba semanalmente el religioso exclusivamente para varones. Lo invitaba a diferentes cilicios. Cilicio es como una adoración a Dios, como un sacrificio a Dios, que se hace de noche en lugares específicos, preferiblemente en los campos. En el interrogatorio, la víctima, con ahora 19 años, dijo que todo empezó cuando el pastor lo invitó a una vigilia de amanecida en el templo, en donde iban a asistir más jóvenes, y para su sorpresa, solo era el pastor y él. Esa noche el hombre lo despertó tocando sus genitales y diciéndole palabras bonitas. Después, en cada vigilia, subía de nivel. Levantaba a los niños que él entendía que fueran vulnerables y le decía que había un espíritu de Dios, el cual dicho niño él lo ponía a hacer pornografía. Posterior a que él lo ponía a hacer pornografía entre ellos, entonces le amenazaba que tenían que hacerle sexo oral y penetrarle a él. Ese era el modo operandi. El joven indicó que en aquel momento intentó no permitirlo, pero por miedo tuvo que acceder, ya que alegadamente Kerry lo amenazaba con matarlo. El 18 de mayo de este año, él supuestamente le mostró su arma de fuego. Posterior a la finalidad de este evento, por la mañana, cuando él lo llevaba a la iglesia, entonces le sacaba una pistola y lo amenazaba y le decía, si tú mientas lo sucedido, pues yo te mato a ti y a tus padres. Todos los niños dijeron la misma condición en el mismo modo. El joven declaró que la última vez que el pastor intentó violarlo fue el 20 de enero de este año a las 12 de la noche, después de que el profeta lo llevó a un rancho en donde vio al pastor con otro compañero sosteniendo relaciones sexuales. Lo invitaba a una villa de un amigo de él o que rentaba. Yo no entendía que podía haber un ser humano llamarse pastor o que ni siquiera conocía ni siquiera uno que no conociera la palabra de Dios. Para mí podía ser eso. Someter a un niño 2 años, 3 años, 4, 5 meses a una vejación de esa naturaleza. Para mí era imposible. En el documento judicial, otra de las víctimas, con ahora 18 años, aseguró que todo cambió cuando el pastor solo convocaba varones jóvenes para realizar cilicios en la iglesia. Añadió que en esas vigilias, una vez se dormían, el religioso los despertaba y los incitaba a tocarse y masturbarse. Narró que una vez en una actividad en una villa de campo, el pastor despertó a 3 de los jóvenes para que fuéramos al baño con él. Yo veía la cara de satisfacción de mi pastor al ver que nosotros lo obedecíamos. Además expuso que si decía algo de lo que estaba sucediendo, el reverendo lo amenazó con matarlo, al igual que su familia, con una pistola que él tiene, porque el hombre tenía entrenamiento militar. Los niños viéndose amenazados con una pistola, era casi imposible que ellos pudieran denunciar. Fue un milagro de Dios que ellos se atrevieran a denunciar. Ante las graves acusaciones en su contra, el pastor aseguró que es inocente. ¿Qué puede decir? No es cierto de lo que se te acusa, la denuncia que dicen los jóvenes. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Soy inocente. ¿Usted es inocente? Sí, señor. Víctor Manuel Kerry, de 36 años de edad, es casado y con hijos. Desde hace más de 12 años ejerce la función de pastor. Según la Confederación de Unidad Evangélica, Kerry no pertenece a ninguno de los concilios legalizados en Higüey. Sigue ocurriendo de instituciones o pastores que se autodominan ellos mismos y que están en un ministerio organizado, luego cuando ellos entienden que puede desarrollar su propia congregación, pues pasan y forman una iglesia y entonces se llaman pastores, y por eso en este momento como comunidad de fe lo que le pedimos al Ministerio Público que siga haciendo las investigaciones de lugares, porque sin embargo hay una secuela ya que ha dejado sobre esta familia.
Lo que sí está claro es que en 2018, un niño de 14 años, hijo de una odontóloga, fue abusado por el pastor Víctor Kery durante una vigilia en la misma iglesia y repitiendo el mismo modus operandi. Pasó un problema con la señora madre del niño y hasta muchos pastores de aquí y muchas personas y la sociedad le cayó encima a esa madre que se atrevió a denunciar. Esa madre tuvo el repudio total porque es una persona que vende confiabilidad. Y esa madre no encontró apoyo como nosotros hemos encontrado de ustedes, de la población y de las autoridades correspondientes. Sí tuvo una sentencia condenatoria, pero tuvo una condena porque lo que el pastor vendía era que ella estaba enamorada del pastor. Decía, mira, tú estás poseída del diablo, le decían a esa madre. ¡Aleluya! Toda violación no consensuada constituye una agresión sexual y le pone el agravante del 333 que dice que cuando la agresión o la violación es de un padre, de un tutor o de un guardián, la pena a imponer son 20 años de prisión. Por el hecho, fue detenido y condenado en el 2021 a 5 años de prisión, pero solo cumplió 4 meses en la cárcel. Entonces, en este caso, hubo una mala interpretación de la justicia, una mala aplicación de la misma y un sistema judicial erróneo. Pero más aún, no tenemos entonces a nadie que le dio un seguimiento a lo que dice el dispositivo. Está bien, mal o bien. La juez dictó como entendió. Los jueces son parciales y particulares. Para eso están los recursos. Y las partes, yo tengo 2 partes. Yo tengo un ministerio público, por una parte con una acción pública, y tengo una víctima. Y ninguno de los dos hicieron ningún tipo de recurso de apelación. La jueza Evelyn Cabrera Ubiera, de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de la Altagracia, dispuso que los 4 años y 8 meses restantes se le suspendieran, es decir, que los pasara en libertad cumpliendo con una serie de condiciones que incluían tomar terapias y abstenerse de trabajar o desarrollar actividades con menores. ¿Dónde estuvo el gran error? Que ninguna autoridad competente en mi país, en mi provincia, le dio seguimiento a esta sentencia. Si esa sentencia se le hubiese dado seguimiento a los que los jueces fallaron en ese momento, hoy no tuviéramos ese victimario en una reincidencia, porque todavía estuviese en la cárcel. Fue en el 2021, estamos en el 2024, aún le queda 1 año y 7 meses por cumplir de condena. El Ministerio Público hoy acusa al religioso de ser reincidente y en este nuevo caso en la justicia le formularon cargos por agresión, acoso sexual y seducción. Estamos ante el hecho de un perfecto psicópata, un enfermo sexual, un depravado sexual, una persona que constituye un peligro para toda la sociedad. Ningún padre ni ninguna iglesia quiere que un hecho como este, que no es una representación de Dios sino del mismo Satanás, ocurra en nuestro país. Y esto fue lo que el abogado del acusado tuvo que decir. Entendemos que es un hecho grave, que por la magnitud del caso entendemos que el Ministerio Público está solicitando prisión preventiva y entendemos que eso es lo que va a suceder. Como parte del proceso, los investigadores sometieron al imputado y a las supuestas víctimas a interrogatorios y también a exámenes médicos para determinar la condición de salud de los involucrados. Hasta ahora la condición de salud que se ha comentado y que se dice es que él está positivo al VIH. Y uno de los niños, el más violado de ellos, el que él violó por un periodo máximo de tiempo, decide denunciar porque sale positivo al VIH. Es doloroso, es transformante, hasta decirlo traumatiza a uno. A mí no me es fácil redactar eso después que lo he escuchado múltiples veces. Una situación doblemente dolorosa para los afectados, que se pudo haber evitado si la justicia hubiese mantenido en prisión al pastor. ¿Qué usted cree que fue lo que influyó para que ellos dieran el paso? Uno de ellos, que se cansó, ya cuando adquirió la mayoría de edad, va a buscar un trabajo y se da cuenta que está positivo. Que fue el más abusado, el que tuvo con él 2 años, que tuvo con él desde los 16 años. Ese es el que toma la antorcha y viene a dar paso a la fiscalía. Víctor fue conducido al Tribunal de Atención Permanente de Higüey. Él dice que él es inocente y que inclusive quiso decir que los jóvenes
tienen hasta problemas psicológicos, psiquiátricos. Fue su justificación, lo que él quiso decir. Es decir, él es totalmente una persona inocente, es un angelito de la caridad. La Corte impuso en perjuicio del pastor Kery 1 año de prisión preventiva y declaró como complejo el caso. Esto para que los investigadores puedan determinar posibles cómplices. Porque una operatividad como esta no la hace un solo. Tú tienes que estar apoyado en alguien. Tú tienes que estar apoyado con más personas. Para tú hacer ese engranaje que él hace y vender esa confiabilidad y tener ese modo operante, tú no puedes hacerlo. Increíblemente, 12 horas después, cayó otro evangelista. Se trata del profeta Robinson Peguero. Soy Robinson Peguero, profeta del Altísimo. Vengo desde la ciudad de Higüey, Ciudad de Dios. Estamos ahí como líder regional de una confederación llamada Congeredi. Y es más que un honor, amado, estar acá. Créanme que hoy sé que Dios traerá una palabra para esta generación. Robinson, de 22 años, dice en sus redes sociales que es fundador del ministerio Yeshua en mi generación. No todo el mundo puede entrar a la próxima temporada contigo. El joven predicador impresionaba con sus presentaciones. En español y también en creol. ¡Aleluya! Con su carisma lograba estremecer a los creyentes. Tocaba las emociones. Profetizaba. Y te dice el Espíritu Santo de Dios, yo soy el que entro en la vida de ese hombre. Donde yo lo planté van a dar semilla. Donde yo lo puse, aunque la tierra sea infértil. Y hasta intercedía por los enfermos. Pero detrás de su labor pastoral, supuestamente estaría ocultando un secreto inescrupuloso que compartía con el reverendo Kery. Eso lo hace el Padre, porque el Padre no necesita saber que te van a señalar. El Padre lo que necesita es que tú vuelvas a casa y retome la posición. En el expediente recordemos que una de las víctimas señala que el 20 de enero de este año a las 12 de la noche, en este rancho de la Llanada del Cerro en Higüey, fue la última vez que el pastor Kery intentó violarlo, en conjunto con otro compañero. Y ese compañero es precisamente Robinson Peguero. A ellos dos, el muchacho dice que los vio sosteniendo relaciones sexuales. Peguero fue detenido en la provincia de La Romana por su complicidad en el caso de pederastia del pastor Víctor Manuel Kery. Dios no va con las cosas tan caras. Según las autoridades, por la función del acusado como líder religioso, existen otras víctimas que por miedo y vergüenza temen denunciar los presuntos bajos instintos del pastor y profeta. Esa víctima que no han podido denunciar por miedo, una vez lo vean en prisión, tengan la condición de poder venir. Con la unción de Dios. Esperamos que la justicia le conozca un juicio preliminar. Ahí se harán las pruebas de fondo, de forma y de fondo. Se enviará un juicio de fondo y finalmente esperamos una condena de 20 años, que es lo que dice nuestro proceso judicial. Mientras tanto, en el sector Villacerro de Higüey impera el silencio. Las puertas siempre estuvieron cerradas para la prensa. Por las noches, la iglesia Antorcha de Dios sigue encendida oficiando cultos, pero bajo la sombra de los pecaminosos actos que su líder espiritual ejecutaba ante el altar de Dios. Es que el material que Dios te hizo fue cualquier material. En menos de un mes, ya suman 3 los pastores detenidos acusados de abuso sexual en contra de menores, luego de que a finales de junio el religioso Joan Castillo fuera enjuiciado. Una persona con la mente vacía, con el alma vacía, es una presa segura para el infierno. Son casos que han obligado una reflexión entre los máximos representantes de las iglesias evangélicas en el país. Obviamente antes se tenía una confianza sobre los líderes religiosos porque se cree, y debe ser así, que una persona que confiesa ser cristiano debe comportarse de una manera muy diferente. Obviamente los tiempos de degradación que estamos viviendo nos dicen que no podemos confiar en nadie.
Las familias afectadas se refugian en la fe para poder avanzar con sus vidas en medio de este difícil proceso, esperando que en esta ocasión la justicia no sea tan benigna con el pastor y que ahora él pague en la cárcel por sus pecados. Ya regresamos.